Eh, ¿Qué tal si Roberto viene por aquí y ora por mí? Por favor. Hermano, ¿cómo estás? Sé que estabas un poco con una caída. Sí, ya estoy un poco. ¿Está bien? Vamos a orar por el pastor. Porque si no, yo oro por ti. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor. Te pedimos, Padre bueno, que tu Espíritu Santo, Señor, le guíe, lo use como instrumento útil para que nuestras vidas sean edificadas con tu palabra. Llénalo de tu poder, de tu sabiduría, del conocimiento de Cristo, Señor, de manera que nosotros podamos entender la anchura, la altura y la profundidad del Evangelio, y nosotros, Señor, salgamos más entendidos en tu palabra. Edifícanos, Padre, a través de tu palabra, y usa su boca, Padre, para que pueda ministrarnos y de esa manera nosotros extender tu reino a otros que no te conocen. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí atrás? Sí. Ok, bien. Pues de nuevo les saludo a todos. Gracias por la oportunidad que nos da el Señor de estar nuevamente juntos, nuevamente aquí para adorarle a Él. Y llegó el momento de adorarle a través de la predicación, y que el Señor nos ayude a salir de aquí hoy entendiendo más su santidad y la vida de pureza que Él nos llama a vivir. Que podamos tener una mirada clara a quién es Dios, para que eso aclare nuestra vista mucho más acerca de quién es Él. Que podamos tener esa actitud en la medida que vamos al pasaje. Un pasaje muy conocido, un pasaje que se ha utilizado para acentuar la santidad de Dios. Es ahí donde se escuchan las palabras santo, santo, santo. Es el Dios que es 3 veces santo, ese Dios que es trino, ese Dios trinitario, y ese es el Dios que nosotros adoramos, y que hoy nos lleve Él por medio de su palabra a atesorar su santidad y nos mueva a vivir en santidad. El pasaje se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a estar mirando, vamos a ver 3 miradas que se desprenden del pasaje. Una mirada hacia arriba, una mirada interna y una mirada externa. Todo eso lo vemos en el pasaje, pero vamos a navegar por el pasaje para que el Señor trate con cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, ahí en ese capítulo 6, donde vemos el llamado de Isaías y cómo él responde. Dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales, y a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy. Más bien la versión original dice destrozado o desarmado,
descompuesto estoy. Es lo que quiere decir ahí. Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, o heme aquí, envíame a mí, le respondí. Y a partir del versículo 9 vemos la encomienda del Señor a Isaías, una encomienda que le tomó 40 años predicando a gente dura que no quería escuchar, gente que rechazó el mensaje de Isaías. Y esperemos que nosotros, en la medida que Dios nos hable, no rechacemos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Estoy aquí con el iPad. Dame la clave, Lili. Okay. Este iPad es de Lili. Y yo, gracias. Porque no quiere quitar. Y desde que llegó le está dando función el iPad. Pero bueno, señores, déjenme orar para que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Una vez más estamos delante de ti, estamos frente a tu palabra y queremos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros en la línea de tiempo particular en la que nos encontramos cada uno de nosotros en cuanto al conocimiento de tu santidad y en cuanto a la vida que nosotros vivimos delante de ti. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, límpianos, porque tenemos la confianza, Señor, que si nuestros pecados fueran como el carmesí, Señor, tú lo haces más blanco que la nieve. Tú eres el Dios transformador. Transfórmanos, Señor, para vivir a la luz de tu santidad, para vivir una vida más santa delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera darle algunos datos interesantes acerca del libro de Isaías. Por eso que se repartieron algunos papelitos ahí que tienen que ver con el estudio de Isaías, para que usted en su tiempo dedique tiempo a estudiar Isaías. Isaías contiene 66 capítulos, los mismos libros, equivalen a los mismos libros que tiene la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y del capítulo 1 al capítulo 39, muchos han conectado al libro de Isaías con el Antiguo Testamento. Y del capítulo 40 al capítulo 66 comprende 27 libros que serían lo que equivale al Nuevo Testamento. Las enseñanzas que se desprenden de los primeros 39 capítulos bien se pueden comparar a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y las enseñanzas que se desprenden de los 27, entonces nos dan una idea de cómo es el Nuevo Testamento. Y se pueden establecer muchas comparaciones entre los 39 y los 27, cómo Dios habla de una manera en los primeros 39 y habla de otra manera en los otros 27. Si usted hace la suma, son 66 libros, 66 capítulos. Y algo interesante, en los 27 últimos capítulos hay 3 divisiones que se pueden hacer muy marcadas, muy claras. Una división tiene 9 libros y esa porción se trata acerca de confortar a las personas, de cómo Dios nos puede confortar. Y los otros 29, pues si usted multiplica 3 por 9 son 27. Los otros 29
los otros 9, se centran en lo que es la vida del siervo, pero el siervo Jesucristo. Jesucristo como siervo. Y después, los últimos capítulos que cubren del 58 al 66, entonces se trata de la gloria futura. Entonces, eso son algunas herramientas que nosotros podemos tener para estudiar el libro de Isaías, para mirarlo con más detenimiento. Interesante que la porción de la segunda sección de los 9 capítulos de la segunda sección del libro, que incluye los 27 capítulos, espero que no esté confundiendo ahora, pero si estábamos confundidos, yo también me confundo. Esa sección que comprende de 9 libros, esa sección, el centro, y yo no creo que es por casualidad, es el versículo que está en Isaías 5, que dice: por él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Por las heridas de Cristo en la cruz nosotros fuimos sanados. No interprete, no saque eso fuera de contexto, tómelo en su debido contexto. Cristo, las heridas de Cristo, el sangramiento de Cristo en la cruz, el sufrimiento de Cristo, por medio de eso nosotros hemos sido sanados. Nosotros, el pecado nuestro ha sido sanado, y ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios con toda confianza, porque Cristo pagó el precio, Cristo sanó las heridas, Cristo curó las heridas. No tome eso fuera de contexto y llévelo a alguien que está enfermo y diga que ejerza su superfe, que él está enfermo porque no tiene fe, que mire lo que dice ahí, que eso no es lo que dice ahí. ¿Okay? Entonces, tenemos claro eso. Hay capítulos en el libro de Isaías que son populares. Por ejemplo, el capítulo 40, usted quiere ver quién es Dios, la grandeza de ese Dios, ahí lo podemos ver. Está el capítulo 53, que es un capítulo clave para el cristiano. Es todo Cristo. Capítulo 55, el capítulo 61. El capítulo 61 es el texto que Jesús usa en su primera predicación en Nazaret. Entonces, todo esto yo se lo estoy diciendo a ustedes para despertarle el apetito, para que usted diga: wow, qué bueno que yo salga de aquí hoy, y en vez de ponerme a ver el Super Bowl, aunque puede ver el Super Bowl, no hay problema, pero que usted quizás en la semana dedica: wow, déjame saborear lo que Isaías tiene que decir, lo que Isaías tiene que enseñar. Algo interesante, que en los primeros 5 capítulos Isaías no habla de su llamado. Otros profetas como Ezequiel, como Jeremías, en el primer capítulo, ¡boom!, te suelta el llamado. Pero con Isaías no es así. El llamado de Isaías viene en el capítulo 6, que es lo que vamos a mirar nosotros hoy. Pero Isaías lo que comienza es dejándonos ver cuál es la condición del pueblo al cual él se está dirigiendo. Y mire, para que tengamos una idea, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla: hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño
y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo ni tiene entendimiento. Esa es la condición. Isaías está sentando el fundamento para después hablarnos de su llamado y después Dios hablarle a Isaías y decirle: tú le vas a seguir hablando a este pueblo y este pueblo no te va a escuchar. 40 años, un ministerio con los labios cicatrizados. La palabra no nos dice eso, pero el serafín pasó un carbón encendido por Isaías, y a no ser que Dios lo haya sanado, ustedes saben el efecto que produce un carbón encendido en los labios. Los nervios de los labios son muy sensibles. Yo me imagino Isaías con la ampolla y las llagas que eso produjo en él, y las cicatrices que tienen que haber quedado ahí. Isaías sale a predicar el mensaje de Dios, que nos deja ver que este asunto de predicar, de dedicarse a la obra de Dios, contrario a lo que muchos quieran decir, a veces implica mucho sufrimiento. El pueblo de Dios estaba en una condición que necesitaba ser amonestado, que necesitaba ser alertado. Isaías estaba ahí, pero Dios se le aparece a Isaías. Dios se le aparece a Isaías como se te apareció a ti y se me apareció a mí un día en nuestra vida y cambió mi vida. Aunque pensemos que el ministerio de Isaías no dio mucho fruto, porque la gente no lo escucharon, pero hoy estamos leyendo Isaías. Y lo que escribió Isaías le ha servido a la iglesia y le servirá a la iglesia hasta que Cristo venga. Así que no se desanime. No se desanime porque quizás usted ha servido al Señor y no ha visto muchas cosas. A lo mejor el Señor lo quiere escribiendo cosas para que usted se las enseñe a sus nietos. Y a lo mejor esos nietos puedan ser beneficiados por eso que usted está haciendo, que parece que sea insignificante ahora. No se dé por vencido. Siga adelante con el Señor, pase lo que pase. Hay algo interesante antes de entrar ahí en los versículos que nos ocupan. Hay algo interesante que en las Naciones Unidas, ahí frente a las Naciones Unidas, hay un pedazo de granito que tiene inscrito, usted lo puede buscar en Google, que tiene inscrito Isaías capítulo 2, versículo 4. Los googleros ya lo están buscando. Yo sé que yo lo iba a poner ahí, pero se me olvidó. Tiene Isaías capítulo 2, versículo 4, pero le faltó la primera parte del versículo. Ellos nada más incluyeron: forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más por la guerra. Se le olvidó la primera parte que dice: Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Eso no lo pusieron ahí. Usted puede ir a Nueva York, se les olvidó eso. ¿Sabe por qué? Porque es que en las Naciones Unidas hay algo que es contrario a Dios, aunque tengan ese versículo, parte de ese versículo ahí, que ya de por sí eso los condena, porque nadie tiene el derecho de poner algo que Dios ha dicho a media. Pero no solamente eso, si usted visita las Naciones Unidas, ahí hay un cuartico que en el tour que usted toma no le dejan entrar ahí, pero es un cuartico que ellos consideraron que debía ser un cuartico de oración. También lo puede buscar en Google.
un cuartico de oración. Y ahí hay una luz así alrededor del techo y hay un sarcófago, hay un ataúd que han hecho de hierro para que todo el que quiera venga y le pueda orar al Dios suyo ahí, en ese cuartico de las Naciones Unidas, que tiene porción del versículo adelante. Si usted va a Nueva York un día, tómese el tiempo y tome el tour y dígale, déjeme entrar en el cuartico de oración, y el guardia le va a decir, no puede entrar, ahí no dejamos entrar a la gente. Pero algunos que han entrado, que le han llorado al guardia, que le ha dicho, mire, yo he venido de lejos, por favor, déjeme entrar, aunque sea 2 minutitos, por favor, déjeme entrar, lo han dejado entrar. Y han visto ese asunto, pero nosotros no tenemos ni que ir a Nueva York. En Google usted lo ve, ahí está. Ahí está. Usted pone el cuartico de oración de las Naciones Unidas, usted lo va a ver ahí. Con esa cosa ahí, que supuestamente es Dios, al cual usted puede ir y orarle. Ese no es el Dios de Isaías. Ese no es el Dios de nosotros. Porque el Dios de nosotros reúne todas las excelencias morales que no hay ahí en las Naciones Unidas. El Dios de nosotros, en 1 Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. La pureza de Dios es el resplandor de los atributos de Dios. La santidad de Dios es la regla para todas sus acciones y debe ser también la regla para nuestras acciones. A través de la historia de la iglesia ha florecido cuando ha tenido un alto concepto de la grandeza y de la santidad de Dios. Sin santidad, apague las luces, no hay nada. No porque nosotros seamos buenos, primeramente por la santidad de Cristo, pero si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, como dice la palabra, ese Espíritu Santo debe guiarnos a nosotros a vivir en santidad. Y no hay excusas. No hay excusas. Porque el Señor es santo y demanda nuestra santidad. Apocalipsis 15:4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. El salmista también afirma que Dios es santo. En el Salmo 99 afirma la santidad de Dios. La santidad de Dios es la naturaleza misma de Dios. Cuando nosotros encontramos a ese Dios y cuando nosotros atesoramos a ese Dios, entonces nuestra vista se aclara. Nosotros podemos ver mucho mejor. Eso es lo que le pasó a Isaías. Vamos a los versículos. Isaías 6, del 1 al 4, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo sentado en el trono alto y sublime, vi yo al Señor sentado en el trono alto y sublime. ¿Quién era Usías? Usías era el primo de Isaías, el hermano de Amós, que era el padre de Isaías. Era el papá, Amós era el papá de Isaías. Y el hermano era el papá de Usías. Entonces eran primos. Entonces ahora muere Usías. Y Usías fue un rey tremendo. A los 16 años llegó a ser rey. Reinó 52 años, algo
precioso mientras dependió de Dios. Cuando se le ocurrió la idea brillante de quemar incienso en el templo, ahí todo cambió y el hombre terminó mal. Este rey que había sido un ejemplo, que había sido un rey que había ganado grandes batallas, que había hecho edificaciones grandes para el pueblo, ahora había terminado mal. Y obviamente yo creo que Isaías debía estar un poco quizás preocupado por el rumbo que iba a tomar el Señor, y por eso es que el pueblo, y por eso es que el Señor tiene que revelarse, ¿verdad?, y dejarse ver. Dice que Dios estaba sentado en su trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Imagínese eso, esa visión. Dios en un trono. ¿Cómo es que se llama esa, la cola esa que tiene las novias? Cola, ¿se llama? Velo, eso que tienen los vestidos de novia. Imagínense por un momento eso, saliendo del trono y enredando todo el templo. Este Dios glorioso, este Dios majestuoso, este Dios que se deja ver. Hay un artista cristiano que se llama Luke Ausbrook. Usted lo puede buscar. Él hizo una pintura de esa visión de Isaías. Es una cosa tremenda, una cosa. Mientras yo estudiaba esta semana el pasaje, dije, déjame ver si hay algo por ahí. Y se me ocurrió escribirle, porque lo encontré ahí en Facebook, y yo que soy facebookero, entonces lo encontré y le escribí y le dije, hermano, el domingo voy a predicar y voy a usar tu pintura como una ilustración. Y me dijo, qué bueno que vamos a ministrar juntos, qué bueno, así que búsquelo. Luke Ausbrook, no Albrook, sino Ausbrook, búsquelo. De verdad que me sorprendí que me respondiera. Mírala ahí la buscaron, gloria a Dios. Déjamela ahí, no me la lleve. Es algo precioso, porque nos deja ver la santidad de Dios, nos deja ver la orla de Dios enredando, nos deja ver los serafines, y nos deja ver a Isaías ahí, y el serafín cuando viene con el carbón encendido. Algo precioso. ¿Qué significa santidad? ¿Qué quiere decir santidad? En el hebreo la palabra es kadosh. Y la palabra es la misma palabra que se usa para cortar, para separar algo. Es la misma palabra que se usa para que algo que es completamente puro, algo que es puro en todas las formas y las expresiones posibles. Y cuando se juntan esos dos elementos, la conclusión que llegamos es que este Dios es separado, apartado, y que es santo, y que de todas las formas posibles Él es santo. Y que Él ocupa el espacio moral que está por encima de todo ser humano. Éxodo 15:11 pregunta, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hechos gloriosos, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú? En 1 Samuel 2:2 declara, no hay santo como el Señor. En el año que murió Usías, Él lo dio. Él necesitaba ver a este Dios
majestuoso. Él necesitaba ver a un Dios grande. La iglesia necesita ver un Dios grande porque nos hemos ocupado de ver a gente grande, a hombres grandes, que los ponemos por encima a veces de Dios, que los ponemos en un pedestal. La iglesia necesita ver a un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios santo, 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 que es capaz de vencer cualquier oposición. Dice que Él es el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quién está sentado en tu trono? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Necesitas ver a un Dios grande y sublime sentado en su trono. Porque si te sientas en el trono, si te sientas tú en el trono, prepárate. Las cosas no te van a ir muy bien. A través de la historia de la Biblia, otros vieron al Señor sentado en su trono. Job vio a Dios sentado en su trono, en Job 26:9. David vio a Dios sentado en su trono, Salmo 9:4. Los hijos de Coré vieron el trono de Dios. Jeremías vio el trono de Dios en Lamentaciones 5:19. Ezequiel vio el trono de Dios. Daniel vio el trono de Dios. ¿Has visto el trono de Dios? No así como Isaías lo vio. Quizás lo único que tengas que hacer para ver a Dios sentado en su trono es verlo resucitado, cuando venció la muerte, cuando rodaron la piedra de la tumba y la tumba estaba vacía, y después se le apareció a los discípulos, y después se le apareció. Es Cristo el centro de tu vida. Está Cristo sentado en tu trono. Porque hay creencias que se infiltran en la vida de los cristianos. Hay creencias como el ateísmo y el materialismo, donde dice que no hay nadie sentado en el trono, que eso es un cuento, que no hay nadie que esté por encima de los seres humanos. Y hay también una creencia del humanismo donde, peor aún, sienta al hombre en el trono. Isaías pudo haber estado quizás deprimido, pero Dios salió a buscarlo. Quizás tú estás ahí, quizás estás ahí pasando un tormento en la vida, pasando tiempos difíciles, pasando incertidumbre, cosas que te visitan. Pero ¿a quién estás viendo? Dice que sobre Él estaban los serafines. Y dice que con dos alas cubrían su boca, y con dos sus pies, y con dos volaban. Eso nos habla de la humildad que tenían estos seres aún ante Dios, que no se veían dignos de ver a Dios, porque ellos sabían que ellos no llegaban a la estatura de Dios. Señor, ustedes recuerdan lo que le dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. Según Calvino, las dos alas con las que vuelan los ángeles no significan otra cosa que su pronta y alegre ejecución de los mandamientos de Dios. Las dos alas con las que se cubren el rostro muestran claramente que ni siquiera los ángeles pueden soportar el resplandor de Dios.
y que quedan deslumbrados por Él, de la misma manera de cuando intentamos contemplar el resplandor del sol. Lo que Isaías escuchó de estos serafines, que uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los postes de la puerta se estremecieron a la voz del que gritaba, y la casa se llenó de humo. Santo, Santo, Santo. Ese es nuestro Dios. Que no se te olvide, que no se te olvide en la medida que vas viviendo la vida, que estás viviendo la vida en la presencia de Dios. Y que no se le escapa nada de lo que tú estás haciendo, sea en privado o en público, a Él no se le escapa nada. Y si estamos viviendo ante la presencia de Dios, que es un Dios santo, entonces debemos procurar vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. No nos queda otro. Así que alinee su vida, viva de esa manera, porque este Dios santo es santo en su justicia, es santo en el amor, es santo en la misericordia, es santo en el poder, es santo en sabiduría, es santo en la ira, aún en la ira, es santo en la gracia, en la fidelidad, y es santo en su compasión. Dios no es como somos nosotros. Dios es diferente. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar? ¿Qué decimos? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando oren así: Señor, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre en mi vida y a través de mi vida. Santificado sea tu nombre. Dios está interesado en su santidad, en que nosotros reconozcamos su santidad, en que nuestro testimonio sea un testimonio santo delante de los demás. Lo primero que quiero que pida es por mi santidad. ¿Cuántas veces oramos de esa manera? Yo sé que yo no lo hago tan a menudo como quisiera o como debiera. Señor, santificado sea tu nombre. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Los serafines rodeaban el trono de Dios y podían ver esto probablemente mucho más claro que Isaías. Y a menudo nosotros estamos ciegos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios está alrededor nuestro. La gloria de Dios se deja ver en su creación. Por eso nosotros los cristianos debemos y tenemos una responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Los postes de la puerta fueron sacudidos por la voz de aquel que gritaba: alabanza, alabanza, adoración. Cantaron tan poderosamente. Por eso yo insisto en que nosotros debemos cantar cuando adoramos a Dios con toda libertad. Estos seres cantaron y aquello se estremeció. Santo, santo, santo. Estamos delante de Dios santo. Cuando usted adore, mire a Cristo ahí sentado en el trono y adórelo con toda pasión. Recuerdo, yo era pastor allá en República Dominicana, en Bonao, un pueblito allá, la primera iglesia bautista de Bonao.
teníamos un tiempo de oración en la mañana y hay un himno que se canta que es El Rey ya viene. Pero cuando yo era niño lo cantábamos como una marcha triunfante. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene. Pero en aquellas mañanas calurosas de Bonao, por la mañana, a las 6 de la mañana, este pastor loco convocaba a un grupito a orar. Entonces vamos a cantar, el Rey ya viene. Y ellos cantaban, oh, el Rey ya viene, el Rey, como un lamento. Y yo le decía, pero hermano, ¿qué pasa? Ustedes no quieren que venga. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes quieren que se queden. Pablo estaba loco porque viniera. ¿Qué está pasando aquí? Cantemos con gozo, adoremos con gozo, adoremos con toda nuestra fuerza. Oye, si vamos a un juego de fútbol, un juego de béisbol, lo que sea, formamos una gritería que hasta el vecino que está ahí sentado al lado quiere irse del lado de nosotros. Y aquí, muerto en vida. No, Señor. Es Dios que adoramos como cantamos, que podamos cantar con toda libertad, adorarle con toda libertad, demostrarle que con toda nuestra energía. Ahora, si usted no tiene energía porque tiene un problema de salud, tampoco, no se sienta ofendido, porque hay gente también así. Yo no lo voy a estar mirando, a ver si, olvídese de eso, eso no es aquí. La casa se llenó de humo, la shekinah de Dios, la gloria de Dios se dejó ver. Y hemos visto una mirada hacia arriba, vamos a ver la mirada interna de Isaías. Y yo dije, ay de mí, que soy perdido, que estoy destruido, que estoy deshecho. Woe is me, dice en inglés, woe is me. En los oráculos de Dios, en la Biblia, hay dos tipos de oráculos. Los que tienen que ver con la bienaventuranza y los que tienen que ver con los ayes de Dios. Y este es uno de los ayes. Este es uno de los ayes de Jeremías, de Isaías, perdón, que dice, ay de mí, Señor, yo estoy descompuesto, yo al lado de tu santidad, al lado de tu grandeza, de tu majestad, yo no soy nada. Pero Dios no lo deja así. Dice, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dices tú ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, ante la majestad de Dios? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo no soy como aquel pecador. Mira eso. Yo no soy como él. Yo no soy como el otro. ¿Qué dice? ¿Sabe qué? Tú y yo estamos descompuestos, igual que Isaías. Nosotros no podemos venir delante de Dios con ningún aire de orgullo. Nosotros también. Ay de mí, que estoy perdido. Y si tú tienes algo por qué gloriarte, es por Cristo, que derramó su sangre en la cruz y te ofreció el perdón de sus pecados. Por muy bueno que tú seas, por muy religioso, por muy apegado a Dios que tú estés, no. Gracias que la gracia de Dios se ha manifestado en personas pecadores como nosotros. Gracias que el carbón encendido de Isaías le llegó. Y gracias que a ti también te llegó la gracia de Cristo. Y quizá tú sigas hablando locuras y te llama cristiano.
Recuérdense lo que dijo Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Dime lo que dice y te diré quién eres. Dime lo que dice y te diré quién eres. Lo que sale por aquí es lo que está aquí. Así que mi amado hermano y hermana, cuide su boca. Cuide su boca y sea lo suficientemente grande y maduro de confesar como Isaías. Ay de mí, porque la confesión mueve a Dios a la gracia y a la limpieza. La confesión de nuestros pecados mueve a Dios a la gracia y a la limpieza. ¿Qué pecados tiene que confesar? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu pecado? Tú lo sabes, tú lo conoces muy bien. Y hoy es un buen tiempo de hacerlo. Tu pecado es un problema, pero la falta de confesión es aún peor. Aprovecha y confiesa tu pecado, porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le hace un llamado a apartarnos de la iniquidad. Según de Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ese es el llamado: apartarnos de la iniquidad. Salmo 1 nos ayuda a vivir de una manera digna de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, y se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitará. Y todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Una mirada hacia arriba, una mirada hacia lo alto, hacia lo sublime, hacia la majestad y la santidad de Dios, y una mirada interna. Eso se desprende del pasaje. Y ahora vamos a ver una mirada externa. Versículos 7 y 8. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Yo le respondí. Hoy esta iglesia cumple 5 meses. Empezamos el 11 de septiembre. Llevamos 11 meses orando por Taboga. Ahí lo que hay que tomar el ferry y ir. ¿Quién le va a decir al Señor: heme aquí, yo voy a ir, voy a pagar el precio, aunque sea una vez al mes, yo voy a ir, para ver si de alguna manera podemos comenzar algo ahí? Y usted dirá: pero ¿por qué el pastor no va? Yo fui, y ahí tenemos un contacto, pero tiene que ir otra persona también.
Y así, no solamente a Taboga, sino a otros lugares. Otros lugares. Porque aquí de la iglesia salen los misioneros que van al mundo. Quizás usted está ahí, muy cómodo, ahí acomodado, y Dios lo quiere por allá por Siria, por Turquía, o aquí mismo, cruzando el Darién, en la selva de Colombia. No sabemos, piénselo, órelo. Porque una mirada hacia arriba y una mirada interna aclara nuestra vista para ver también lo que hay por ahí. Que el Señor nos ayude a tener esa visión, donde los intereses personales tomen un segundo plano en nuestra vida, donde la misión de Dios tome su debido lugar, donde todo aquello que pudiera ser exclusivo para mí, que lo atesoro, estoy dispuesto a dejarlo por el Señor y ir como Isaías, aunque no escuchen, con las cicatrices en los labios, quizás, porque puede ser que Dios, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor en su misericordia ahí mismo se lo sanó. No sabemos. Yo lo que sí sé es que la conciencia de la santidad de Dios tiene que cambiar la actitud en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a las personas de fuera. Nuestra conducta de vida debe ser una muestra de adoración a ese Dios santo en el cual nosotros hemos creído. Y Dios se deja ver en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. Dios se deja ver. Dios deja ver su grandeza. Isaías, tú eres el hombre. Moisés, tú eres el hombre. Pablo, tú eres el hombre. Ruth, Noemí, ustedes son. Con todos nuestros defectos, con todo aquello que o nosotros mismos o otros alrededor nuestro digan, no da la talla, fulano no da la talla, pero el asunto es que solo no damos la talla, pero con Dios sí damos la talla. Porque Él está más interesado en usted y en glorificarse a través de usted que usted mismo. Él le ama más a usted de lo que usted se da cuenta. Y quiere usarlo usted más de lo que usted se da cuenta. Y más allá de donde usted se da cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo único que nos queda es postrarnos delante de Dios. Y decirle, ¿sabe qué? Señor, yo soy ese Isaías, de labios inmundos. Yo soy ese Isaías que necesita el carbón tuyo. Y gracias a Dios, que Dios nos pasa el carbón con nosotros cuando te quiere usar. Simbólicamente puede ser que sí, pero físicamente usted se imagina la bemba mía aquí, yo, ¿cómo estaría? Dios que me llamó a predicar, a ser misionero. Si Dios dice, ok, cada uno que yo llame, venga por aquí, pase como identifican a la vaca, boom, en los labios. ¿Usted imagina eso? Pero Dios no es así. Qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios amoroso, que no mira lo que usted es, pero sí mira lo que Él puede hacer con usted, que no es lo que usted piensa que es. Dios puede hacer cosas a través de usted, pero hay que bajar la guardia, hay que rendirse delante de Dios
Señor, ese Isaías soy yo. Hoy he visto tu santidad, hoy he visto tu grandeza. Quiero ser diferente, ayúdame, Señor. Y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero tiene que pedírselo, tienes que pedírselo. Y rendirte, y bajar la guardia. Y amar al Señor, y glorificar al Señor sobre todas las cosas. Ya sea que comáis o bebáis, o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria del yo. Ajá. Para la gloria del yo. Ok, nos vemos. Sigue así. Nos vemos dentro de un tiempito. Cuando tú cambias la gloria del yo por la gloria de Dios, tu vida es transformada, tu vida cambia. Puedes esperar que ese Dios que se manifieste. 40 años predicando, nadie le escucha. Pero hoy estamos hablando de Isaías. Hoy estamos hablando de todo el libro de Isaías. Algunos han dicho que es la Biblia en miniatura. Hoy hablamos de Isaías. ¿Qué dirán de ti? ¿O qué dirán de mí? ¿Sabes qué? Cuando ya con esto termina. Cuando surgió el rey Manasés, le tenía un odio a Isaías que no lo podía ver. Tráiganmelo para acá. Ok. Amárrenlo ahí, con las piernas hacia arriba. Con un serrucho ahí. Pártanlo por la mitad. Así quedó Isaías. Yo no sé con qué Manasés tú te vas a encontrar, pero te vas a encontrar con él, o con una Manasesa, sea como sea, te lo vas a encontrar. Pero tu mirada tiene que estar en lo alto, en lo sublime, en el Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que Él nos ayude. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y tomar un tiempo de adorar a ese Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no somos dignos, Señor, tú te dignaste, Señor. Tú eres digno. Tú eres el Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, a siempre poner una visión de tu santidad, de quién tú eres, por encima de lo que pensemos nosotros como seres humanos falibles que nos quedamos cortos. Ayúdanos a contemplar tu santidad. Ayúdanos, Señor, a honrar las palabras de Cristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de tu palabra. Confiado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.